Hablamos la semana pasada justamente de la internacionalización. Entonces hablamos de una definición que es la internacionalización. Es la integración de componentes o dimensiones internacionales, interculturales y globales, ¿no? En el propósito de las funciones, la oferta de la educación superior. Entonces siempre es bueno tener esa base para poder construir cualquier iniciativa o programa de internacionalización. También hablamos de la interculturalidad, ¿no? Que es la interculturalidad es algo que reconoce que somos todos diferentes, que hay diferentes culturas, que hay diferentes identidades sociales, pero al mismo tiempo reconoce las diferencias, pero lo que trata de hacer es construir relaciones entre las diferencias, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con la interculturalidad es justamente construir esos puentes de comunicación e interacción con las personas diferentes. Y conjuntamente llegar a compromisos, llegar a planes y acciones. Después hablamos de la competencia global, porque se habla mucho de las competencias globales y competencias, la competencia intercultural, pero es importante saber qué exactamente es, ¿no? Entonces, que es esa capacidad multidimensional, entonces que estamos justamente cultivando conocimiento, habilidades, actitudes y valores. Y también que la competencia global es algo muy importante hoy en día, especialmente en este mundo interdependiente y tan conectado, que también tiene presenta muchas situaciones de desafío e incertidumbre. Entonces, justamente para poder trabajar con esas diferencias y esas situaciones, entonces es necesario desarrollar las competencias globales. Y nosotros concluimos la primera sesión, entonces, con esta tarea de reflexión. Y eso fue justamente se trató de diseñar una actividad para desarrollar la competencia global en sus estudiantes. De ahí, el segundo día, en la segunda sesión, hablamos específicamente sobre la movilidad virtual, empezando primero con esa integración entre la movilidad estudiantil y la digitalización. Entonces, que hay la movilidad virtual, es la suma de estos dos componentes, ¿no? Es la idea de tener movilidad estudiantil que tiene el propósito de desarrollar las competencias globales de los estudiantes, más la digitalización y los recursos digitales que ofrece la digitalización para crear esos entornos con los recursos necesarios para también ofrecer esas experiencias de movilidad. Hablamos qué es la movilidad virtual, entonces que realmente a la final es cualquier programa, ¿no? De movilidad en el que los estudiantes participan en línea y de forma remota en lugar de viajar al destino en forma presencial. Hablamos también específicamente del aprendizaje colaborativo internacional en línea, que es una estrategia de internacionalización del currículo, es un ejemplo de la movilidad virtual, y lo que hace es conectar aulas de dos o más instituciones en diferentes países y entornos culturales. Entonces, aquí los estudiantes aprenden de forma colaborativa y hay también las oportunidades para desarrollar sus competencias globales. Entonces, después hablamos de una metodología para la movilidad virtual con pasos, ¿no? Entonces, hay diferentes etapas en la planificación o en el diseño de la movilidad virtual, que no son necesariamente secuenciales, pero para simplificar tal vez el ejercicio y poder identificar ciertas actividades, ayuda a tener estas etapas.
Y con esto también hablamos de diferentes consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar un programa. Entonces hablamos también de elementos de conectividad, de los calendarios académicos, de conocer el perfil de sus estudiantes, entonces si pueden tomar clases en la noche o durante el día, entonces hablamos de diferentes consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar un programa de movilidad virtual. Y hoy es la tercera sesión, la última sesión, y vamos a hablar brevemente sobre algunos otros desafíos, ¿no? Del diseño a la práctica e implementación, la necesidad de construir compromiso. Otra vez un enfoque en los resultados de aprendizaje, porque si la actividad no tiene un valor agregado, bueno, mejor dicho, es muy importante que la actividad tenga ese valor agregado, ¿no? Que resulte en un impacto positivo. Y vamos a hablar otra vez del plan de acción y conclusiones y cierre. Entonces vamos a concluir este taller. Hay algunas otras consideraciones claves, ¿no? Entonces, eso construir esa cultura de compromiso a nivel institucional. La movilidad virtual requiere tiempo y esfuerzo. Entonces, ahí hay que estar conscientes si existen los recursos, el personal para diseñar e implementar una experiencia de movilidad virtual, especialmente los primeros programas, ¿no? Tal vez las primeras actividades colaborativas tienen un nivel más alto, ¿no? de esfuerzo y energía, entonces, para invertir en la actividad. Entonces, eso que hay que tomar en cuenta, que sí toma tiempo y esfuerzo. Y por otro lado, sí realmente tiene muchos beneficios. Yo también he visto casos de docentes que después desarrollan una excelente relación y deciden hacer este tipo de actividades colaborativas por todo el semestre. Y conjuntamente empiezan a desarrollar los sílabos, los contenidos, evaluaciones. Entonces, en equipo, entre instituciones diferentes, empiezan a trabajar de forma colaborativa en estas actividades. Entonces, lo que fue al comienzo tal vez una inversión mayor de esfuerzo, energía, después termina siendo un esfuerzo conjunto, ¿no? Y que el uno realmente puede aprender del otro. La otra cosa aquí es siempre tener un excelente nivel de comunicación con tu contraparte, ¿no? Para motivar el compromiso mutuo, ¿no? De todas las personas involucradas y así también compartir lo que es la responsabilidad de la coordinación de la actividad. Y también se puede pensar en los estudiantes. Puede ser que hay algunos estudiantes que son estudiantes muy involucrados entonces en la universidad, que sienten realmente esa pertenencia y tal vez podrían también ser participar en eso, en la coordinación de actividades, ¿no? Entonces, también es algo posible. La otra cosa es como institución, si la internacionalización es prioridad para los profesores, personal administrativo y el liderazgo. La internacionalización es visto como un requisito, un check, en la lista o como una oportunidad para comprometerse con el mundo. ¿Cuáles son las variables o los factores actitudinales involucrados, ¿no? Por parte de los estudiantes, ¿hay interés y compromiso? Tal vez tal vez hay que ver, hay que evaluar si hay cierta resistencia o tal vez incluso miedo. Porque si ese es el caso, entonces hay que tal vez hacer ciertas actividades socializantes, involucrar a los estudiantes de otras formas, entonces antes de la actividad, para eliminar esas barreras de participación. Y todas esas preguntas están integradas en un contexto más amplio, ¿no? Del nivel de internacionalización de la universidad. Cuanto menor sea el nivel, mayores serán las barreras, porque lo que pasa es que no existe como un sistema,
la comunidad académica conjuntamente no trabaja con todo su esfuerzo, energía y conciencia hacia la internacionalización. Entonces, lo que tenemos hay componentes o segmentos que sí están interesados, otros que no. Entonces, y esos que tal vez no están en la misma página, después presentan ciertos desafíos. Otro desafío muy importante se relaciona con los resultados de aprendizaje, ¿no? Es realmente importante evaluar si la experiencia ha generado un impacto y un valor agregado. Entonces, el otro día hablamos de esto, eso quiero otra vez repetir. Hay que definir entonces, y determinar resultados de aprendizaje medibles, entonces específicos, explícitos, definidos, y después seleccionar actividades de aprendizaje alineadas con esos resultados de aprendizaje, y después evaluar los resultados de aprendizaje. Y así podemos construir como un círculo cerrado, incluso de siempre mejorar, ¿no? Saber si la actividad generó ese impacto en los estudiantes. Generalmente, incluso a nivel institucional, hay formas de hacer evaluación y después usar esos mismos resultados también siempre para reflejar y mejorar. Y hay que ver los resultados de aprendizaje en relación a los objetivos curriculares, entonces, o mejor dicho, en relación al contenido de la materia, y después también los resultados de aprendizaje en relación con el desarrollo de competencias globales, ¿no? El contexto a la final de la movilidad virtual es brindar oportunidades para que los estudiantes reflejen, interactúan con diferencias y la diversidad, escuchen activamente y colaboren con personas diversas y diferentes. Y definir objetivos de aprendizaje, tener actividades de aprendizaje alineadas con esos objetivos y después evaluar los resultados de aprendizaje es el instrumento para construir interacciones significativas. Si no tenemos interacciones significativas, no vamos a tener justamente el aprendizaje que nosotros queremos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Tenemos que los estudiantes tengan esos momentos o esas oportunidades, experiencias de interacciones significativas. La interacción significativa conduce al desarrollo del estudiante, ¿no? Entonces, aquí yo quería brevemente presentar qué es el desarrollo del estudiante. Es una literatura muy grande que habla de cómo los estudiantes se desarrollan durante sus años en la universidad. Y lo que es a la final son etapas de complejidad creciente. Entonces, lo que hace es los estudiantes encuentran en cada etapa tareas, preguntas, desafíos por resolver. Entonces, si nosotros como docentes tenemos esas actividades colaborativas, entonces tenemos esos entornos en los cuales los estudiantes tienen que trabajar con personas diferentes y trabajando en ciertas actividades. Entonces, lo que estamos haciendo es introduciendo tareas, preguntas y desafíos por resolver. Lo que pasa después es existe un momento de conflicto cognitivo. Entonces, estas son las situaciones que despiertan contradicciones internas en las estructuras de razonamiento de los estudiantes. Entonces, los estudiantes llegan a su clase, a su materia, a la actividad, entonces están acostumbrados a pensar de una cierta manera y ahora de una viene otra situación, una nueva situación y viene algo diferente, ¿no? Entonces, y lo que haces es te das cuenta que tú eres diferente de las otras personas y tu forma de pensar, tu forma de razonamiento es diferente al de las otras personas. Entonces, ese es el momento de conflicto cognitivo. Y después, lo que pasa dentro de esos entornos, los estudiantes conjuntamente con las herramientas que nosotros damos como docentes, ¿no? Entonces, las herramientas de tener expectativas claras, tener
formas de evaluación claras, entonces objetivos claros, estamos dando un entorno de apoyo a los estudiantes para que ellos, entonces, para darles la oportunidad de resolver estos desafíos y con esto y resolver el conflicto cognitivo que ellos están sintiendo. Y con eso aprender y llegar a la siguiente etapa de una forma de pensar más compleja, que también refleja lo que exige este mundo global que vivimos hoy día. Este modelo para construir este entorno de desafío, apoyo, para conducir, para ayudar a motivar el desarrollo del estudiante, tenemos este modelo instruccional de desarrollo, que tiene esos factores de desafío y apoyo. Entonces, aquí los factores de desafío se trata de diversidad, aprendizaje experiencial y tenemos los variables de apoyo, ¿no? Entonces, un entorno personal, estructura. Es muy importante que el estudiante siente un desafío, que siente esa disonancia, ese conflicto cognitivo, pero también que haya estas herramientas de apoyo para poder resolver el conflicto que está sintiendo. Entonces, queremos ese cambio, ¿no? Entonces, en los estudiantes, con las actividades que hacemos, con un enfoque hacia las competencias globales, que evidencian esa creciente complejidad en los procesos cognitivos, en la identidad, el razonamiento moral y el compromiso de los estudiantes, que realmente les va a ayudar mucho a ser parte de este mundo y tener éxito en la complejidad del mundo actual. Entonces, tener actividades que fomentan la diversidad, entonces las diferentes perspectivas y formas de pensar. Entonces, por eso, si esto es un guía, es una excelente guía para desarrollar actividades en el aula que llevan también a desarrollo de competencias globales. Entonces, si hacemos un debate, si hacemos una discusión, si hacemos un proyecto de investigación, si seguimos, entonces, si es un proyecto de investigación, estructura. Entonces, si hablamos de ese factor de estructura, entonces, yo tengo que definir claramente cuál va a ser el tema. Tengo que definir tal vez fechas de entrega. Tengo que definir qué hay que entregar qué día. Cómo se va a evaluar la actividad o los componentes de la actividad. ¿Cómo fomento ahí la diversidad? Entonces, tal vez antes vamos a tener sesiones con preguntas que guían, ¿no? Preguntas que facilitan una discusión, ¿no? Entonces, simplemente a veces preguntar a los estudiantes que piensan que esto no ayuda a fomentar una buena discusión. Pero cómo justamente dentro de un proyecto de investigación, cómo fomentamos la diversidad. Entonces, primero tal vez tener esas sesiones de discusión, de interactuar con diferentes opiniones, asegurar que los estudiantes también busquen información en diferentes fuentes, entonces, entonces también dando contexto, entonces dando una estructura clara donde buscar información, cómo asegurar que realmente van a buscar información diferente de diferentes fuentes y después hacer esa actividad de asimilar toda esa información, ¿no? Y procesar la información. ¿Cómo vamos a establecer esa experiencia? Bueno, que los estudiantes establezcan conexiones con la materia. Entonces, ese proceso activo del estudiante. Entonces, en vez de ser pasivo, entonces eso siendo, el estudiante tiene que ser protagonista del ejercicio, ¿no? Entonces, y después el entorno personal. Eso es muy importante porque aquí los educadores tienen que dar ese entorno seguro, ¿no? A los estudiantes, que se sienten
que sienten la confianza justamente de expresar sus perspectivas diferentes, ¿no? Cuando los estudiantes están en un grupo y pueden trabajar de forma colaborativa y tienen todas esas diferencias de perspectivas y experiencias de la vida, yo creo que eso sí puede llevar a algo muy innovativo que tenga ese impacto local en la comunidad y que también se pueden compartir con el mundo. La cosa es siempre de forma explícita, ¿no? Lo que pasa si no identificamos y si dentro del syllabus, si dentro de los programas de estudio, si no se identifica esos objetivos, no, lo que hacemos es no seguirlos. Entonces, hay que primero empezar con la identificación, entonces, de esos objetivos, integrar esos objetivos en todos los aspectos y se puede aplicar en cualquier ámbito. No hay exclusión, no hay exclusión en las ingenierías, ciencias sociales, nada. Ese perfil de egreso, a la final lo que queremos como comunidad, como personal de la universidad, queremos que todos los estudiantes llegan al mismo perfil, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, durante el tiempo que están con nosotros en la universidad, que el resultado sea similar más o menos para todos los estudiantes, y que todos los estudiantes tengan estas mismas oportunidades, ¿no? Ese es el objetivo, la meta, eso es lo que nosotros queremos. Pero haciendo este tipo de ejercicio de identificar las diferencias culturales, identidades sociales, la realidad es, por la diversidad de estudiantes que tienen en sus aulas, su punto de comienzo es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces, no están empezando en la misma línea de partida. Entonces, no, like the starting point es diferente para todos. Entonces, ese realmente ahí es el desafío. Entonces, ese es el desafío de ustedes, cómo trabajar con una población estudiantil tan diferente y también que obviamente tiene diferentes niveles, ¿no? De capital, lo que se llama capital académico, social, cultural, y cómo llevarles a todos al mismo resultado. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar conmigo estos días y estas horas. Les deseo realmente todo lo mejor. Para mí, un comentario final, para mí la naturaleza de la internacionalización es justamente la innovación y cambio y transformación. Nosotros aprendemos con personas diferentes, entonces, por su naturaleza, automáticamente también vienen estos beneficios de innovación y transformación, lo que nosotros queremos, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional y también a nivel institucional.